ahí? Bien, profe, gracias a Bien, Dios. profe, gracias a Dios. Bien. Ok, perfecto. ¿Y qué más? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal ya este último espacio de la semana? Me imagino que, 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 que están ya agotados. Vamos a hacer que este espacio sea dinámico. Eh, los videos que hacían falta subirse ya se subieron. Si hace falta algún video en especial, me lo comunican. Pero les pido por favor que aquellas personas que todavía tienen los permisos de los videos, pues los compartan para poderlos trabajar. ¿Listo? El día de hoy, pues vamos a seguir trabajando con nuestro enfoque del seguidor de línea, que nos va a permitir de alguna manera terminar de acoger nuestro primer laboratorio tangible, ¿no? Entonces, debido a esto, con el permiso de ustedes, voy a presentar mi pantalla nuevamente y voy a abrir el trabajo que estábamos haciendo el día de ayer. LCD, creo que fue. En realidad era LDR, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Y ayer hablábamos y profundizábamos un poco el tema de cómo funciona la fotocelda, de cómo funcionan los CNYs y de que este diseño que se tiene en este momento, que en realidad ni siquiera está ubicado sobre el espacio que debería estar. Vamos a ubicarlo. Ya. Vamos a decir que este es el esquema que debe tener su plataforma, ¿no? Ya el diseño, como lo quieran hacer, ya lo deciden ustedes. Ustedes ya, digamos que son los expertos en el tema. Y ya en la construcción desde la parte mecánica, desde la parte del mecatrónico, pues ya las habilidades, ustedes las tienen más que yo, que soy un electrónico. Entonces, debido a esto, ya tenemos claro el por qué es importante utilizarle chorro, ya tenemos claro de que el compañero decía este circuito debe estar por fuera de la plataforma de control como los motores y el microcontrolador, perdón, y además que se debe tener en cuenta que dichas plataformas deben ser separadas y que esto va a suplir una necesidad de la fotocelda. Entonces, pensemos que también a la fotocelda les vamos a dar un nombre, ¿vale? Entonces a esta LDR1 yo voy a llamar que es la R1 izquierda, es muy importante, y aquí la LR2 va a ser la derecha. ¿Listo? Hoy arrancamos y miramos elementos importantes desde la programación. Ya este micro ya vamos a empezarlo a programar y vamos a ver de alguna manera cómo va a funcionar. ¿Qué tenemos que tener presentes? Que la salida, sí o no, que sería en este caso, ¿qué puerto? Puerto D. Pero antes de programar este microcontrolador, voy a profundizar hoy con un ejercicio sencillo que hice de cómo funciona un conversor analógico digital. ¿Listo? Entonces, algo importante que debemos tener, voy a conocer el código, no sé si para ustedes sea viable, sea claro, de pronto le aumentamos un poquito más. Aquí el texto. Aquí tenemos el código. Este es el código que vamos a trabajar para este microcontrolador. Y hoy vamos a ver el principio de cómo funciona la conversión analógica digital, ¿no? Existen muchos dispositivos que lo hacen, pero además de poder llegar de alguna manera a discretizar una señal en un tiempo determinado, también llego a ser capaz de reconstruirla. Funciona muy similar que las
comunicaciones de radiofrecuencia. ¿Cuáles son los módulos de comunicación por radiofrecuencia, compañeros? Cuéntenme. ¿Tú puedes dar un ejemplo? Pero Bluetooth no es radiofrecuencia. FM. Muy AM. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Existen tres tipos de comunicaciones. Está la AM, que significa amplitud modulada. Está la FM, que es frecuencia modulada, y está la PM, que es alguna tecnología no poco utilizada, que la utilizan más para seguridad y transmisión satelital, que significa fase modulada, ¿sí? De allí, digamos que es parte del concepto de cómo yo emito una señal analógica por el espectro electromagnético, pero esa señal se emite en términos de ondas radiales por unos y ceros. Por el ambiente no se va la música, no sé si me hago entender, pero cuando llega algún receptor radio o dispositivo de recepción, él va a empezar a decodificar esas unos y ceros y las convierte en armonías y en sonidos. Así funciona, pensemos que el conversor analógico digital. El conversor analógico digital coge esta señal y la vuelve datos unos y ceros, ¿no es cierto? En eso fue lo que miramos en la clase de ayer. Pero hay otro dispositivo que es el DAC, o sea, el conversor digital analógico, que vuelve a coger esos datos digitales y los vuelve teóricamente unas señales, digamos que finas, ¿no? Pues vamos a ver cómo funciona tanto el conversor analógico digital como el DAC. Hoy vamos a ver, en este momento estamos dando claridad a cómo funciona. Entonces, ayer yo les decía que existen dos tipos de resolución de conversor analógico digital, por 10 bits o por 8 bits. Algo importante, cuando trabajamos conversores analógicos digitales, siempre el dispositivo del conversor analógico digital se debe declarar después de la librería del microcontrolador, o si no, les va a generar problemas. ¿Por qué? Porque previamente a que usted declare el reloj, el microcontrolador debe saber a qué resolución de bits va a programar usted, en este caso como desarrollador. Nuevamente vamos a trabajar con un cristal de 20 MHz, y aquí voy a declarar que el puerto B es el 0xF81, que este es el registro del puerto B. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Listo. Ahora, recordemos que está la resolución de conversión analógica digital. ¿Listo? El micro. También pueden utilizar ¿cuál? ¿De cuántos bits hablamos ayer? De 8. También podemos hablar, se puede hablar de 8 bits, ¿sí o no? Entonces, para que lo tengan presente. ¿De qué depende eso? De la resolución que ustedes deseen hacer. Entonces, en este caso, vamos a crear un void main principal, o sea, un programa principal vacío. Y declaramos que el set tris en cero, ¿qué significa? Cuéntenme, recordémoslo. Que todo el puerto ¿Salida? salidas. Todo el puerto se comporta como salida. Muy bien. Ahora aparecen unas nuevas funciones. Aparecen las funciones de setup ADC. La función setup ADC es la configuración del módulo o de los módulos ADC, o sea, de los módulos de conversores analógicos digitales. Entonces, para esto, vamos a decirle al microcontrolador que para la conversión de analógica a digital utilice los relojes internos. ¿Cuál es el reloj interno que tiene el microcontrolador? ¿Alguien lo ha mirado?
Creo que si no estoy mal, 4 MHz, profe. 4 MHz, muy bien, entonces estamos utilizando un cristal de 20 MHz para controlar, digamos que el monitoreo en tiempo real del sistema, pero para la conversión utilizo un sistema de 4 MHz. Y después le digo, ojo, para el puerto o para los puertos, vamos a declarar que todos van a ser ¿qué? Analógicos. Perfecto. Decimos en este caso, recuerden que hay que darles unas esperas y empiezo a leer el puerto analógico digital. Entonces, para leer el puerto, entonces previamente debo seleccionar, en este caso, elegir el canal a medir o el canal a revisar ¿qué? Las fotoceldas. ¿Listo? Y posteriormente vamos a decir que en el puerto B, que previamente lo declaramos, ¿sí o no? En el puerto B, coloque la lectura de quién. Del conversor. El conversor análogo. El conversor. ¿De qué pin? Ojo con esto. El 0 significa, aquí voy a escribirlo, 0 es A0. ¿Sí me hago entender? Miremos lo siguiente acá. Vamos a reducir un poco aquí la lupita. Y voy a buscar el 18F 4550. Miremos imágenes. Y miremos esta. Esta es una imagen clara. Listo. Vamos a acercarnos un poco. Y miremos lo siguiente. ¿El A0 qué pin sería? el 2. El 2. Listo. Y hace parte de la puerto A, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el A7? El 10. ¿Y hace parte de qué puerto? Del E. Muy bien. Ojo con eso. Cuando yo digo que todos los puertos, nuevamente aquí me voy a acercar, todos los puertos ADC son analógicos, también abarcaría el puerto A y el puerto E, ¿sí me hago entender? Y yo quisiera leer el canal 7, en este caso tendría que conectarlo sobre el pin 10, como dice el compañero, pero en este caso haría parte ya no del puerto A, sino del puerto ¿qué? E. Muy bien. Entonces, para tener presente eso, los conversores analógicos digitales no hay necesidad de declarar que los puertos se comporten como uno o como otro, sino ya internamente se sabe que si es una ADC va a ser lectura, o sea que los puertos netamente van a ser o entradas o salidas, cuéntenme. Entradas. Entradas, van a ser netamente entradas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y vamos a intentar, ojo con lo siguiente, con mi frase. Intentar que se reconstruya la señal de entrada. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Tengo por acá este sistema. Vamos a acá minimizar y les presento que todos los puertos A con el puerto E, ¿sí o no? Que está aquí ubicado, son analógicos, ¿no es cierto? Y los voy a programar todos como entradas y ellos pueden leer N cantidad de señales. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer, muchachos, es leer una señal sinusoidal con las siguientes características. Va a tener un nivel de offset de 2.5. Cuéntenme qué es un nivel de offset. Profe, eso es un ajuste, ¿no? ¿Una frecuencia? No, es un ajuste. Esos ajustes se hacen con el fin de adecuar señales. Miremos lo siguiente. Démosle aquí, OK. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear voy a abrir un nuevo proyecto.
Voy a guardar este de acá. Y voy a crear uno aquí directamente, sin crear el proyecto como tal. Solamente quiero ver la simulación. Profe, Sí, una pregunta. claro. ¿Qué significa ADC? ¿Eso es una variable o Yo ayer lo qué significa? expliqué. Cuéntenme, muchachos, qué es AS y cuéntenle al compañero. Conversor analógico digital. Vale, muchas gracias. Los conversores analógicos digitales son dispositivos que leen señales analógicas y las almacenan como datos binarios según la resolución del conversor, ya sea por 10 bits o por 8 bits. Si de pronto ayer no pudiste estar, el video ya está publicado. Échale una revisadita porque enfatizamos mucho en el trabajo y miramos varios ejemplos de una ADC para que lo tengas ahí presente, ¿vale? Si también tienes alguna duda dentro de la clase, trabajo en clase, vas a encontrar una serie de libros que hablan sobre programación y dentro de ellos hablan de los famosos conversores analógicos digitales. Aquí en este momento tienes 6 libros que puedes consultar directamente para trabajar. Entonces, pues digamos que para contextualizarnos un poco sobre el tema. ¿Listo? Entonces, retomo el ejercicio que tengo acá. Perdón. El ejercicio de mirar cómo funciona un offset. Voy a utilizar una variable, un simulador de una fuente AC. ¿Con qué elemento o qué fenómeno físico que encuentro en una casa que se comporte como una señal AC? Cuéntenme. La toma. La Como toma un bombillo, corriente. ¿no? Sí, Un bombillo, ¿no? un bombillo también se comporta, eh, se comporta de esa manera. La toma corriente funciona con una señal sinusoidal. Entonces voy a traer una señal sinusoidal y a dicha Mo- señal, sí señor, El ¿quién me motor de una escucha? licuadora, no, profe, no. Tampoco, Todos sí. los Sí, electrodomésticos, sí. llamémoslo así, todo electrodoméstico de casita, todo televisor utiliza una señal AC, todo microondas, bueno, cualquier electrodoméstico, hasta la plancha de la mujer con la que se peina y se alisa el cabello, recibe señal AC. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo voy a traer una señal sinusoidal y voy a medir cómo se vería en un osciloscopio. Y vamos a mirar cómo son los niveles de adecuación y cómo se comporta en tiempo real. Entonces, si fuera una señal de casa, ¿la amplitud de cuánto sería? 60. 60, La sí. amplitud es 120 voltios RMS, la frecuencia es de 60 Hz. ¿Vale? Entonces, miren acá esta señal tan hermosa. Vamos a ubicarla un poco más acá. El origen de ella es esta línea asíntota de puntos, ¿no? O sea, aquí sería la mitad de ella. No sé si me hago entender. ¿Y qué pasa? ¿Qué característica tienen las señales AC? Cuénteme. Una onda senoidal. Es una onda sinusoidal, ¿sí o no? Tiene una amplitud. Que tiene una amplitud, ¿vale? Está muy bien. No tiene polaridad. Eso es mentira. Las Tiene un señales valor, tiene un valor sinusoidales pico a tienen... pico. Sí, tiene pico. Tiene el. ¿Tiene qué? Tiene un valor pico a pico. Sí, Pero tendría ojo, polaridad, claro. claro, Voltaje tiene RMS. polaridad. Este voltaje que yo coloco aquí es el voltaje RMS, ¿no? Si yo hablara de voltaje pico, es coger el voltaje RMS y dividirlo por raíz de 2, ¿sí o no? En realidad una señal sinusoidal pico a pico tiene 170 voltios de amplitud. Pero cuando, pues eso fue lo que les dije, tiene 120 RMS, o sea, está regulada.
¿Listo? O sea que aquí tiene 120 voltios por cresta. ¿Cuál es la cresta? Esto es pico, ¿sí o no? Vale. Y la señal tiene polaridad, tanto en voltajes negativos como positivos, donde estamos mirando que ya tenemos ubicado el sistema sobre cero, teóricamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aquí podemos correr un poco más si queremos ver una señal un poco más pura. Aquí, listo. ¿Cuál es el criterio de voltaje de alimentación de nuestro microcontrolador? 5 voltios. O sea que así la señal sea de 5 voltios AC, hagamos la analogía acá, una amplitud de 5 voltios. Vamos a aumentar un poco aquí, 5 voltios aquí. Listo. Sigue con la misma frecuencia. Listo. Ahí tenemos una señal de 5 voltios AC. Entonces, teniendo presente eso, Ingeniero, creo que está en 2 voltios. no, que está sobre una escala de 2 voltios es otra cosa. Ya, sí, ya. Ok, vale. Ahí tenemos 5 voltios AC. Esos 5 voltios podría inducírselos directamente al microcontrolador. No, profe, porque esa no es una señal directa, ¿no? Exacto, no, el microcontrolador necesita algo de voltaje continuo. O sea que si esta señal fuera solo positiva, ¿sí serviría? ¿O no? No, tendría que estar la onda rectificada para poder que sirva para el microcontrolador. No, ahí es un gran problema. Venga, frecuencia. Las señales AC son señales que varían su polaridad con relación a una frecuencia. Pero no quiere decir que una señal que varíe su frecuencia y sea netamente positiva sea una señal AC. Eso es una gran mentira. Las señales AC son aquellas señales que varían su polaridad, de positivo a negativo, ¿sí o no? Si yo colocara un cursor, creo que por acá puedo llamar los cursores, miren que aquí tengo ¿cuánto? 5 voltios, ¿sí o no? Y aquí tengo ¿cuánto? Menos 5 voltios. Si yo hablara de voltaje pico a pico, sería más o menos coger 10 y dividirlo en raíz de 2. Bueno, pensemos que esta señal sería como de 13 o 14 voltios pico a pico. Pero bueno, no estamos sobre la clase genérica de electrotecnia. Entonces, el microcontrolador solamente va a recibir voltajes positivos. Si esta señal fuera netamente positiva, la va a poder recibir. Pero si la señal no es netamente positiva, el microcontrolador se puede dañar. El micro solo recibe voltajes de 0 a 5 voltios. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para que esta señal no perdiera su comportamiento, pero que fuera solamente positiva? Puente, profe. Rectificador. Puente rectificador. Puente, no, ojo, Dios. porque el puente rectificador me manda esta cresta para arriba. Yo Con quiero Dios. que la señal sea netamente igual, pero positiva. Entonces con unos diodos. Dios Con rectificador. unos diodos, no porque el diodo va a consumir 0,7 y daña la pureza de la señal. ¿Quién da otra idea? Con un texteo, ¿Cómo es un texteo? pues verificar como las ondas para que lleguen a unos valores, más o menos. O sea que cuando tú coges una sonda y las puedes ajustar para que la señal varíe en su salida. No, profe, porque No, ahora como organizar los valores en solo dos estados.
Pues no Y sé si cuan- me estoy equivocando. no sé, no te comprendo, pero me parece interesante lo que estás diciendo, por eso te estoy poniendo cuidado. Cuando habla los valores en dos estados, ¿a qué hace referencia? A convertir la señal a digital de ¿Y qué es 0 una a señal 5 voltios. digital? Una señal de 0 a 5 voltios. Esas son señales ACs, DCs, Mm, perdón, no digitales. Las digitales son o unos o ceros, ¿sí o no? sí, Bien, de 0. eso es muy sencillo, muchachos. Existe algo en la electrónica que espero que hoy lo aprendan, que se llaman niveles offset. Los niveles offset aumentan el punto de referencia de una señal AC o la elevan en voltaje o la disminuyen en voltaje. Entonces, para eso nosotros utilizamos otra fuente de voltaje externa. Voy a buscar acá los simuladores primarios y busco una fuente externa DC. Cuando yo coloco paralela, en serie, una fuente AC y una fuente DC, lo que estoy haciendo es sumarle a la fuente AC el voltaje DC. ¿Qué quiere decir? Que si mi señal es de 5 voltios, yo debo subirla a 5 voltios para que quede netamente, ¿qué? Positiva. No sé si me hago entender, ya lo miramos un poco más desde la realidad. Miremoslo de esta manera. Coloquemos estas dos y luego colocamos una de estas solita. Dijimos que estaban como 5 a 60 Hz. Entonces miremos lo siguiente. 5, Pero, perdón, una pregunta, ¿eso digamos, en la vida real se puede hacer? eso es real, eso No sé. existe. Lo utilizan mucho los osciloscopios y los generadores de ondas. Lo utilizamos nosotros muchísimo cuando tenemos señales Ya AC. que, ya que podemos utilizar 120 conectados a una fuente de DC. No importa, desde que la Tierra sea la misma y el amperaje sea el mismo. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Si Profe, la pero fuente esto es, sí, en este caso, o sea, usted conectaría la fuente de C, por ejemplo, a la fuente AC, ¿no? No el contrario, sí, porque si le pone el 120 voltios a la AC, pues de una la reventaría, ¿no? exactamente. Pero es que ojo que la fuente DC realmente debe tener un soporte de la corriente de la carga. Por eso es que antes de usted conectar una fuente AC debe saber cuál es el circuito de carga y la máxima corriente de consumo, ¿no? Son, digamos que criterios. Yo les cuento que esto es real, existe y se hace mucho en adecuaciones de señales, ¿no? Por ejemplo, un sensor como un encoder, ¿sí conocen un encoder Sí, señor. o no? Nunca han visto un, bueno, entonces sí, te conocen. Sí, profe. Los encoder, digamos que son elementos de adecuación a un motor y a unos optoacopladores, ya sean de herradura o distintos sensores, con el fin de poder medir las RPMs del sistema. No sé si lo hayan visto, las revoluciones por minuto. Estos encoders generan señales de pulsos, pero cuando yo las discretizo o las quiero volver señales continuas, se tienden a volver señales triangulares o señales AC, ¿vale? Para corregir y hacer la elevación del voltaje utilizamos los offset, que son fuentes externas de C, que se le suman a esas señales con el fin de que aquellos picos negativos, los dispositivos digitales como un PLC, como una FPGA, como un microcontrolador, los puedan leer sin problema. Entonces, aquí yo tengo la fuente normal que tenemos, aquí tengo la fuente que teníamos, pero aquí le sumé 5 voltios de C. Entonces, vamos a mirar cómo nos va. Entonces, aquí tenemos dicha señal. Aquí, espérenme un momentito. Automático. ¿Cuál es el otro canal que coloqué? Qué pena. El canal B. Pero está activo, vamos a buscarlo. ¿Dónde está nuestro canal B? Ah, no, está acá, está aquí. Mírenlo aquí. Miremoslo aquí. Listo.
Veámoslo acá. El punto de referencia de nuestra señal sigue siendo la misma. Aquí hay un problema con mi sistema. Voy a quitar la fuente y lo voy a hacer directamente. Pero físicamente se hace así, ¿vale? O con esto. Aquí aparece el sistema offset. Lo voy a hacer desde acá porque no nos está dejando sumar la señal. Miremos la última. Teóricamente, debe sumarse un voltaje de C a la señal AC. Vamos a mirar. Si nos lo va a permitir o no. Si no, lo utilizamos directamente desde las fuentes ACs. Pero físicamente, muchachos, se hace de esa manera. ¿Listo? Aquí, el cursor no nos está dando la señal que queremos. Ya es una cuestión netamente de la simulación. No sé si tengan ustedes multisim en su equipo o es la primera vez que lo han escuchado. Ya, miren acá. Ya. Es un problema de configuración del osciloscopio. Listo. Miremos acá. Listo. Muy bien. Miremos la señal amarilla, es la señal ¿con quién? Nuevamente volvamos a dejar como está. Que el orden es este. ¿Listo? Aquí. La señal amarilla es la señal de entrada ¿de quién? Del offset, ¿sí o no? O sea, fuente más ¿qué? Fuente AC más fuente DC, que es esta señal amarilla. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo se comporta la señal en un voltaje DC. Miren aquí. Esta señal antes tenía ¿cuánto voltaje? Menos 5 Menos 8. y 5, ¿sí o no? Voy a dejar nuevamente la señal azul con el mismo criterio y los voy a ubicar de una manera estratégica. Miremos acá. Cuando antes había menos 5 y 5, miren qué pasó acá. Se volvió ¿qué? 0 voltios y aquí ¿cuánto tengo? 10 voltios. ¿Qué hice? El punto de referencia de la señal, ¿en dónde quedó? ¿Sí ven dónde quedó? Arriba donde estaban 0 voltios. En 0 voltios. O sea que esta señal de 0 a 10 teóricamente ya es una señal netamente ¿qué? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, ¿no? Positiva. Ojo, netamente positiva. Y miren que esta es la señal pura, que es de ¿qué? De menos 5 a 5. ¿La señal cambió su comportamiento? No, No, No. pero lo único que cambió fue el punto de referencia desde donde inicia. Le sumé un voltaje. Le sumé aquel voltaje negativo que no necesitaba. ¿Sí me hago entender? Para volverlo netamente positivo. También le pude haber hecho el sistema que le hubiera puesto una fuente de menos 5 voltios. Y la señal donde quedará referencia es 0 y la señal se volvería netamente ¿qué? Si yo coloco una fuente aquí de menos 5 voltios, la señal del punto de referencia quedaría ¿en dónde? En menos 10, En Quedaría 0 y habrían voltajes netamente ¿qué? negativos. Negativos. Vamos a mirar si es cierto. Pero no entiendo ahí Sí. por qué, Profe, ¿cómo es que se llama ese proceso? Un porque, offset. porque se ve como si la fuente de C se comportara como AC. No, en ningún momento. Estas son señales independientes. Miremos lo siguiente. Si quieren monitoreamos cómo se comporta la señal de 5 voltios. ¿Les parece? Y lo volvemos a mirar. Ese es el canal, espérenme un momento, canal C. Acá. Mírenlo aquí. Y aquí hay cuántos voltios en el rojito. Vamos a poner rosadito, no sé ese color. Color bastante varonil. Aquí. ¿Hay cuánto hay? 5, no 5, sí, 5. 5 voltios, ¿sí o no? En ningún momento es que la señal DC se comporte como una señal AC.
Lo único que yo hago es un principio de suma de señales. Lo que hago es que a la señal AC pura, como esta, le sumo 5 voltios. Entonces miremos lo siguiente. Aquí tengo ¿cuánto? Menos 5, ¿sí o no? Y aquí tengo ¿cuánto? 5. 5 menos 5, ¿cuánto nos da? 0. Mírenlo aquí. 0 voltios. Ahora miremos acá estos picos. 5 voltios más 5 voltios que le estoy sumando con la señal de C, ¿cuánto me daría? 10. ¿Cuánto hay ahí? 10. ¿Listo? No sé si me hago entender, muchachos. Los niveles offset, señor, ¿sí? Sí, sí. Es que pues pensé que el túnel B era el de la pila, entonces, pero no, ya. ¿Ya es claro para ti? En este caso, mira, es que el circuito es este. Entonces, el puerto A, que es el amarillo, es la señal ya con el offset. ¿Listo? El puerto B es la señal sin nada, directa. Y el puerto, que es la azulita, y el C, perdón, es la señal directa de la fuente de C. Y miren lo siguiente, es que el punto de referencia, recuerden que las señales tienen sus referencias y por lo menos la señal pura, la referencia está en la mitad, no sé si viene la línea punteada. ¿Sí? Y la referencia de esta quedó netamente por encima de 0. Y volví una señal AC que tiene variación de positivo a negativo, la volví netamente ¿qué? Positiva, ¿no? Positiva. 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 Y eso es lo que debemos hacer con algunas adecuaciones de sensores. Trabajar los famosos offset. Entonces miremos, yo les decía a ustedes que yo también puedo hacer que esta señal sea netamente negativa. ¿Cómo lo haríamos? Yo utilizo esta fuente, ¿vale? Pero la voy a volver como menos 5 voltios más no 5 voltios. Y miramos cómo funciona. Miremos acá. La referencia de la señal amarilla, ¿en dónde quedó? ¿Por debajo de qué? De 0. De 0. De 0. O sea que todo esto debe ser Negativo. negativo. No sé si me hago entender cómo funciona el famoso offset. Y lo van a tener en los osciloscopios, lo tienen siempre a la mano. Y esto ayuda mucho a trabajar demasiado amplificadores operacionales y microcontroladores. Físicamente se hace así, muchachos. Se adecua una señal y si la señal tiene variaciones negativas, lo que hacemos es trabajar los offsets para que la señal sea netamente positiva. No sé si me hago entender y miren que aquí tengo menos 5 voltios. ¿Estoy en lo correcto? Pues sí, yo entiendo, digamos, cómo es el comportamiento, digamos, de la onda como tal y cómo se convierte en positiva, pero digamos, en sí, ¿en qué nos sirve este trabajo en la vida real? ¿Para qué nos serviría? Para hacer sensorizado, para leer sistemas de conversiones analógicos digitales, para leer actuadores, compensadores, para leer motores, acciones, propiedades físicas, que no todas son positivas. 2, nosotros tenemos que aprender a hacer adecuaciones de señales porque los microcontroladores no reciben señales negativas, sino solamente que positivas. Los PLCs tampoco tienen módulos ADC, pero también tienen módulos de 0 a 24 voltios, no los tienen negativos. Son ese tipo de elementos que ustedes no van a encontrar, pero la vida real funciona en elementos de manera negativa o con señales bipolares. En un PLC no podremos llegar a encontrar un offset. Sí, claro que sí. Lo pueden diseñar, no lo van a encontrar directamente. Esa era la pregunta, digamos, en cómo, digamos, en qué componentes o en qué... No, físicamente lo van a encontrar desde la ecuación de una señal. Puede ser cualquier transductor que pueda tener variaciones positivas o negativas. Puede existir sensores que nos pueden botar señales negativas, pero el PLC solo reconoce señales positivas, así sean analógicas.
y máximo hasta 24 voltios. No sé si me hago entender. Entonces, cuando las señales tienden a tener esa situación, pues nosotros debemos adecuar el sistema con un offset. Vuelvo al tema. Si yo quisiera inducir esta señal AC, como lo tenía acá, ¿sí o no? Esta señal debe tener un nivel de offset. Dentro del módulo, yo se lo ubico, pero quiero saber por qué yo puse 2.5 y la amplitud de 2.5. No sé si para ustedes ahora es claro con la analogía que les hago acá. Porque máximo puede reconocer voltajes de cuánto, desde 0 hasta cuánto. A 5 voltios. A 5 voltios. Entonces, ojo, lo que está haciendo este elemento que yo coloco en este esquema de una señal sinusoidal con una amplitud de 2.5 voltios a una frecuencia de 60 Hz y con un offset de 2.5 es garantizar que la señal se mantenga entre 0 y 5 voltios. Vamos a mirarlo si eso es real. Entonces, vamos a coger acá una señal sinusoidal con una amplitud de 2.5 voltios y esta señal debe ser de ¿cuánto? 2.5 voltios. Debemos volver a hacer que esta señal sea netamente ¿qué? Positiva. Positiva. Y vamos a mirar cómo se comportaría. Esta señal también debe ser de 2.5 voltios a 60 Hz y miramos la diferencia. Cuando no tiene offset y cuando tiene offset. Entonces miremoslo aquí. Nuevamente la referencia del sistema en donde quedó. ¿Por debajo de qué? Por Por encima encima de qué, perdón, de 0. Entonces, miren que la señal va hasta 5 voltios, pero lo máximo que puede tener es 0 voltios. O sea, esta señal sí es la que yo puedo leer en el microcontrolador. Pero miren la señal AC que tenemos aquí. ¿Yo la podría leer en el micro con estos voltajes? No, señor. No. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí con el conversor analógico digital. El conversor analógico digital de los microcontroladores funcionan de 0 a 5 voltios. Las señales pueden ser analógicas, ¿no? Pero no pueden ser, las señales pueden ser variantes en el tiempo, pero no pueden ser señales AC. Solamente deben ser señales de C, o sea, hay una sola polaridad. No necesariamente una señal de C tiene que ser estable, es de corriente directa, pero puede variar según los comportamientos que usted desee. Que en algún momento va a quedar fija, sí, claro, es directa, pero no varía su polaridad, que eso es lo más importante. Entonces, les presento que todos los puertos A y todos los pines del puerto A y los pines del puerto E, retomando el trabajo con el micro, son analógicos, y aquí les presento un famoso DAC. ¿Qué es un DAC? Un conversor digital análogo. ¿Qué significa eso? Que toma los datos digitales de lo que está leyendo por el ADC y nuevamente intenta hacer la reconstrucción de la señal. ¿Ustedes creen que la señal va a salir igual que como entró? No, profe, sufre alteraciones. Muchas alteraciones porque tenemos que un tiempo de muestreo, que es el tiempo máximo que vamos a saturar nuestro microcontrolador. Entonces, debido a ello, yo utilizo un DAC, que es más conocido como un R2R. No sé si lo han escuchado. Fue la primera vez que escuchan del R2R. No había escuchado. Listo, entonces, los R2R son compensación de resistencias, donde en sus entradas de los bits, en este caso, hay que hacer una adecuación al código, porque si tengo 8 bits de salida, ¿de cuánto debería ser la resolución del conversor analógico digital? ¿De 10 o de 8? De 8. De 8, para que sea más preciso todavía. Si tuviera 10 salidas, que lo podría hacer haciendo, digamos, una concatenación de puertos, lo podría utilizar a 10, pero vámonos despacio con el ejercicio.
Entonces, para ello, una R2R recibe estos 8 bits que van variando con relación a la lectura de la señal cada tiempo máximo de muestreo. No sé si ustedes se dieron cuenta que en el código que yo establecí existe alguna demora. No, señor. Ninguna. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que estamos trabajando a la velocidad máxima de procesamiento de datos. ¿Cuál es el tiempo máximo de procesamiento de datos? ¿Quién me lo dice que yo ya he hablado en alguna clase eso? Ayúdenme. Profe, la verdad ya no me acuerdo, no recuerdo. Ok, vale. O con lo siguiente. Cogemos el valor del cristal, o sea, 1 dividido en el valor del cristal. ¿Recuerda que lo hicimos alguna vez? 1 dividido en 20 millones. Y esto me da 0, me da 50 nanosegundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada 50 nanosegundos el microcontrolador hace un muestreo, lo guarda en el micro y lo muestra por el puerto ADC. No sé si me hago entender. Cada 50 nanosegundos muestrea, lo almacena y lo muestra por el puerto B. Entonces vamos a mirar cómo funcionaría dicho ADC y DAC, que es intentar reconstruir. El compañero tiene razón, la señal no va a salir bonita. Que hay maneras de volver a reconstruir la mayoría de las señales, sí, pero hoy voy a hacer es un pequeño ejemplo de cómo muestrearla y cómo intentar reconstruirla. No es perfecto, pero lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, si pregunta, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, seguimos. Entonces, voy a cargar el código que se llama ADC-DAC y le vamos a dar play. Miren cómo se ve la señal. Ojo con lo siguiente. La señal de entrada está por el canal amarillo, ¿vale? Y la señal de salida está por el canal, ¿qué? Azul. Otra cosa, miremos aquí. Miren cómo van variando quiénes. Las salidas a quiénes. Esto es lo que está muestreándose y se está viendo directamente reflejado por el puerto B. Miremos cómo se ven las señales. Miren cómo tiende a ser de exacta dicha señal. Vamos a ampliarla un poquito aquí. También vamos a mostrarla un poquito aquí. Las señales. Aquí hay que trabajarlo sobre ese. Listo. ¿Las señales son qué? ¿Positivas o negativas? Positivas. Netamente Positivas. ¿sí o no? Y miremos cuáles serían las ganancias del sistema. Trabajemos sobre el cursor. Aquí el sistema está generando, es más un problema a mí de RAM que otra cosa, pero bueno. Miremoslo aquí. Eso, coloquémoslas a los mismos niveles. Es un problema netamente mío de computador, chicos. Ya llega un punto donde lo saturo. Pero bueno. No sé si pudieron ver que puedo reconstruirla, ¿no? Como decía el compañero, no es lo más exacta posible, pero intentamos reconstruirla de alguna manera. Entonces, esto es el principio de las comunicaciones modulares y es el principio de cómo nosotros muestreamos. Si ustedes pudieron evidenciar, ellos varían
ellas varían y reconstruyen nuevamente la señal en términos de voltaje. Cuando si hubiéramos hecho a 10 bits, la señal no se hubiera visto tan bonita porque habría un pedazo donde la señal se va a romper con los bits que le harían falta. Pero así es que hacemos la lectura de un dato analógico digital. No sé si por el momento existe alguna duda con lo del DAC y con lo del ADC que me quieran preguntar. Es el espacio para hacerlo. ¿No hay preguntas? Chicos. Profe, no. ¿Vamos bien? Listo. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? No, profe, pues son temas que pues, se van como tomando bien a medida del tiempo, ¿no? Vale, no, pues digamos que era más y si lo querían, pues si querían hacer alguna pregunta con relación a esto. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar pues nuestro seguidor de línea, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, pues ya este proyecto lo voy a guardar y lo voy a guardar dentro de la carpeta lectiva porque es un muy buen ejemplo de cómo funciona un offset. Vamos acá a guardarlo como un offset. Y así tal cual se va a llamar este proyecto, offset. Listo. Vamos a guardarlo. Ya está guardado este sistema. Y me voy a centrar en el seguidor de línea. Entonces, vamos a empezar a programarlo. ¿Qué quiere decir? Para que el motor o el seguidor de línea funcione, deben funcionar inversamente proporcional la resistencia al motor. ¿Qué quiere decir? Que si la fotocelda derecha, esperen, antes de iniciar, cuando yo me acerco mucho con intensidad lumínica a la fotocelda, aumenta o disminuye el voltaje. Disminuye el voltaje. Disminuye el voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay ausencia de luz, o sea, cuando estoy teniendo ausencia de luz es porque yo ya toqué la línea, ¿no es cierto? La línea del seguidor, la línea negra, en este caso. Para ello, entonces, aquella fotocelda que tenga mayor voltaje va a activar el motor inverso a ella. ¿Qué quiere decir? Que si la resistencia que tiene mayor voltaje a la izquierda, se activa el motor ¿qué? Derecho. Y si la fotocelda que tiene mayor voltaje es la derecha, se activa el motor izquierdo. Aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí en un seguidor de línea los motores no van a la inversa, ¿no? O sea que solamente trabajaría en este momento con las entradas impares para que vayan hacia una sola dirección. Sería el D0 y el D ¿qué? Y el D2 que serían los que me activan el motor. Entonces vamos a hacer ese código con un lector ADC. Voy a leer el voltaje que hay en dónde. En A0 y en A1. A0 y A1. ¿Y qué pasa cuando las dos fotoceldas tienen el mismo voltaje? Se prenden los dos motores. ¿No? Se prenden los dos motores, porque quiere decir que el dispositivo está, digamos que alineado sobre, digamos que una atenuación de luz exacta. Eso quiere decir que va sobre toda la línea. No sé si me hago entender.
¿Listo? Entonces vamos a hacer este código. Necesitamos leer, voy a utilizar esta misma base, pero voy a hacer un nuevo proyecto. Y este archivo lo voy a guardar como seguidor de línea. Ah, no, ya lo tengo aquí. Solamente lo voy a llamar seguidor. .c. ¿Listo? Voy a crear un nuevo Project Wizard. Y vamos ya a programar nuestro seguidor de línea. Ojo que la programación que yo hago no es la única. Lo importante es que ustedes tengan claro cómo se hicieron. Seguidor. ¿Listo? Seguidor. Dispositivos. Y arrancamos. Entonces, para este caso sí necesito que la resolución del ADC sea alta, tenga mayor precisión en la lectura, pero en este caso no voy a utilizar el puerto B para las salidas. ¿Quién sería la salida? El D. Listo. Y ya sabemos que el puerto D está en la región, bueno, ni siquiera, aquí no necesito declarar la variable por puerto, voy a trabajar directamente por pin. O sea, puedo utilizar la función setTris D, que todo el puerto va a ser ¿qué? Salida. ¿Listo? Activo los módulos ADC. ¿Listo? Me demoró 100 milisegundos y arranco. Entonces, la primera lectura va a ser la fotocelda 1, foto 1, por el canal 0. Recuerden que está conectado por qué canales, por el 0 y por el 2. 1. Ah, por el 1, sí. Por el 0 y por el 1. Entonces, en este caso, vamos a leer esos dos puertos. Entonces, primero leo la lectura del canal 0 y la lectura del canal 1. Pero lo guardo en otra variable que se llame, no sé, foto 2, la fotocelda 2. Foto 1, ¿qué fotocelda es? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda, ¿sí o no? Eso debemos tenerlo claro. Entonces aquí lo debemos escribir. Fotocelda izquierda. Y foto 2 es fotocelda derecha. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué más deberíamos hacer? Según la lógica de ustedes, yo ya les comenté cómo funcionaría. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Hagamos el código entre todos. Profe, pues cuando la fotocelda 1 esté, digamos, en un voltaje alto, debe encender el motor derecho. Listo. Entonces, para eso yo debo preguntar es ¿cuál de las dos fotoceldas tiene mayor que? Voltaje. Entonces, cuando hay mayor voltaje, ¿qué debe hacer? Un 1. Activar. Activar uno de los motores a la inversa, ¿sí o no? Entonces, si hay mayor voltaje aquí es porque toqué la línea derecha, la línea negra, aumento con la resistencia, con la fotocelda izquierda, debo mover el motor derecho para que
el motor, el carro ande, ¿sí o no? Y viceversa. Entonces, cuando exista mayor voltaje en una que en la otra, se prende el inverso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si foto 1 es mayor a foto 2, ¿qué quiere decir? Foto 1 es ¿quién? ¿Qué El fotocelda? motor de la izquierda. Entonces se debe prender el motor de la ¿qué? Derecha. Izquierda. De la derecha, pues Ah, es cruzado, ojo con esa. Entonces, si foto 1 es mayor que foto 2, o sea, la fotocelda izquierda tiene mayor voltaje que la fotocelda de la derecha, prendo el motor de la derecha, que el motor de la derecha se prende con IN1, que es ¿en qué pin? D0. D0. Entonces, voy a decir que aquí voy a hacer un output, _high, pin, D0. ¿Y cuál se debe? Y ahí se debe mantener apagado ¿cuál? Se enciende uno y se apaga el otro, ¿sí o no? Izquierdo. Se apaga output low pin ¿de qué? De 2, ¿sí o no? Que es el que tenemos por allá. No estoy mal, es el que otro que activa, el IN3, que es el de 2. Listo. Aquí hay que darle una demora, pero no una demora muy alta. Entonces vamos a decir que le voy a ver que cada vez que haga esto se demore haciéndolo 200 microsegundos. Ya ni siquiera son milis. Ojo que podemos utilizar la función US. Esto significa demoras en microsegundos. ¿Vale? Y si no, entonces, ¿qué debería hacer? Tiene que mirar si la fotocelda 2 es mayor a fotocelda 1. Exactamente. Entonces, miremos lo siguiente. Hagamos primero, ¿qué pasaría si ambas son iguales? Debe seguir recto, ¿no, profesor? Los dos Prender los dos motores motores. deben girar. Entonces vamos a decir, si no, sí, si la fotocelda 1 y la fotocelda 2 son iguales. ¿Qué va a pasar si las dos fotoceldas son iguales, muchachos? Se debe prender el pin 0 y pin 2, ¿sí o no? Muy bien. O sea, los dos ¿qué? se prenden. Encienden. Y si no, entonces ahora sí lo que ustedes decían. ¿Qué debo hacer? Por obvias razones, si foto 1 es mayor que foto 2, hace esto. Si son iguales, hace esto. Y si no, ¿qué quiere decir? Que foto 2 es mayor que foto 1. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Entonces, si es así, entonces decimos que aquí se invierte, ¿sí o no? El que se apaga sería D0 y el que se enciende sería ¿cuál? D2. Y esto sería todo el código que se necesitaría para hacer un seguidor de línea con un microcontrolador. Vamos a compilar y vamos a hacerlo, vamos a hacer dicha ejecución. Aquí hay errores desde ¿qué pasó? Dame un momento. Dice que está indefinido foto 1. Ah, listo, perfecto. Entonces, en este caso, ¿cuál es el error mío que yo no lo determiné acá y me está diciendo que existe un error? Es un error muy sencillo de solucionar. ¿Cuál sería? Nombrar la variable foto 1. Sí, nombrar la variable foto 1. En este caso, yo puedo declarar muchas variables como ustedes quieran. ¿Qué tipo de variables sería recomendable utilizar ahí?
flotante. ¿La flat? O pues, si quieren utilizamos una flotante. Foto 1, ¿sí o no? Toma, foto 2. ¿Listo? Se me fue el código. Ahí quedó. Ya cuando tenemos estas declaraciones es mejor darle un delay pequeñito para que el micro tenga tiempo de procesar la información. Listo. Foto 1 y foto 2 y ya, se acabó el problema. Vamos a compilar. ¿Qué pasó ahora? Ah, ok. Listo. Entonces vamos a montar el código que se llama seguidor a este señor. Vamos a mirar qué pasa. ¿Listo? Aquí teóricamente las dos están como iguales, ¿sí o no? Sí, activadas. Teóricamente. Aquí hay un problema y hay algo que el profe Wilson no hizo. Y ustedes saben qué pasó. Cuando terminan, cuando se termina siempre, muchachos, debemos que Volver a iniciar, o sea, que voy. Apagar todo. estoy haciendo ahí. Apagando todo el puerto. Apagando todo el puerto, Sí. muchachos. Si yo no lo hago, me va a pasar eso. Miren ahí. No sé si vean la variación de dicho motor. Se queda quietico, uno se queda quietico cuando tiene mayor intensidad que el otro. Miremos aquí. El otro se mueve. Recuerden que esta simulación no es que sea mucho en tiempo real. ¿Vale? Y cuando los dos tienden a tener voltajes cercanos, ¿van a qué? A moverse juntos. No sé si para todos ustedes es claro. Sí, profe. Muy claro. Listo, chinitos. ¿Alguna Sí. pregunta hasta el momento? Con lo del código, de pronto algo que no sea claro para ustedes. Chicos, No, profe, pues está bastante sencillo. en realidad sí es bastante sencillo, muy, muy sencillo en realidad el código como tal. Aquí esto sería un seguidor de línea lo más sencillo posible. Si una fotocelda es mayor que otra, eh, listo. Si otra fotocelda es menor que otra, active la inversa. Si ambas son iguales, actívense los dos. Pero siempre que termine de preguntar, siempre apague el puerto para que los motores se detengan y no sigan activos y se pueda seguir haciendo, pues digamos que una lectura correcta de la línea, en este caso de variación. Utilizamos el ADC10 porque él me permite tener mayor precisión en las lecturas de los microcontroladores, ¿vale? Y eso va a garantizar que pues tenga mayor apropiación desde la lectura de las variables. Teniendo presente esto, lo que queda, muchachos, aquí
es poder optimizar un poco más ese seguidor de línea. Yo quiero que lo haga. Quiero que al seguidor de línea le agreguen un LCD, se lo coloque. A este código que creamos hoy, que ya está listo para funcionar, le vamos a crear un LCD. Ustedes se lo van a crear. ¿Listo? Para la próxima clase debemos tener, muchachos, este código que acá les muestro a continuación, tómenle pantallazos, bueno, miren a ver ustedes, si el video me queda yo mañana lo subo, si no, pues como siempre les he dicho, muchos de ustedes les pido por favor que se han quedado con los videos, que por favor me den permisos para poderlos descargar y subir al canal, si no, pues me ha sido complejo. Aunque yo he venido recolectando los videos e intentando buscar de miles de maneras de hacerlo, yo hoy les subí el video de la clase del 10 de septiembre, del 11 de septiembre, del 17 que fue la clase de ayer, de la clase que se publicó el 3 de septiembre, esperen, miramos, me haría falta la clase del 4 de septiembre. No tengo ese video porque creo que no me quedó, ya verificamos de una vez. O si lo tengo de una vez, pues lo publico. Miremos las clases del 4 de septiembre. Aquí hay una clase del 4 de septiembre a las 6, me imagino que es. No, miren, esta es una, no, esta es de agosto, no de septiembre, perdón. 4 de septiembre, agosto, septiembre. 3 de septiembre tengo la clase, pero vean que no me llegó la del 4 de septiembre, que era un viernes. No sé si ven acá. Alguien, por favor, el que la tenga, compártamela, porque no la tengo. ¿Vale? Entonces, yo sí les pido de pronto que puedan revisar en sus correos institucionales y si ustedes tienen la clase del 3 de septiembre, perdón, del 4, que es la clase que le sigue a esta, pues por favor compartírmela. La clase del 11 y del 10 ya está publicada y la del día de ayer también fue publicada. ¿Listo? Entonces, les doy el espacio para que en estos 20 minutos ustedes ajusten sus códigos, este código como tal, lo ajusten y le monten un LCD. Entonces, ¿qué quiero saber? Quiero que el LCD me dé la bienvenida al seguidor de línea y que cuando inicie aparezca un letrero que diga siguiendo línea. No más. Un letrero que diga siguiendo línea. Lo primero que debe aparecer es un letrero acá, previo, donde aparece un letrero que diga seguidor de línea. 2020, si no les cabe, ustedes ya saben hacer el código de movimiento del letrero. Y otro letrero, después de 5 segundos, otro letrero que diga los nombres de los integrantes. ¿Listo? Después de 5 segundos, el nombre de la asignatura, y después de otros 5 segundos, el nombre del profesor. Después de esto, entra a este espacio, se espera, hace la lectura, y aquí este letrero, perdón, no debe ir acá, sino debe ir acá, y demorar mostrando, dura 3 segundos mostrando esto. Y ya empieza a seguir la línea.
Entonces, este es el ejercicio para que lo hagan. Tienen 20 minutos, yo voy a estar acá para orientarlos en lo que quieran. Si no lo acaban hoy, no se preocupen, queda como tarea. Entonces, aquí ya tenemos unos contenidos directamente del cuarto módulo, donde vamos a hablar de algunos, no, perdón, estamos sobre el tercero, estamos hablando sobre periféricos, diodos, salidas digitales, entradas autoacopladas, nos toca ver la próxima semana. Entonces, sobre la unidad 3 estamos en este momento. Entonces, vamos a agregar una tarea a la unidad 3 para entregar máximo el próximo viernes 25 a la medianoche del segundo corte, ya se parte de esta categoría. Y el tema es la unidad 3, la microcontroladores. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar programa completo del seguidor de línea. ¿Listo? Por favor, cargar para todos los archivos, la simulación y los códigos fuentes. Sin estos, requisitos, no se hará válida la actividad. No vuelvo a recibir un PDF, el código, un pantallazo, nada. Debo recibir la simulación, los códigos fuentes y los programas que realizaron para que esa tarea se diera como resultado final de la mejor manera. Entonces, voy a estar acá por ustedes, arranquen como equipos, ya tenemos 15 minutos y acabamos, pero tomen el espacio para utilizarlo y empezar a trabajar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Aquí les dejo de igual manera el código. Ahí está, para que lo miren, lo analicen. Profe, ¿será que me puede mostrar el montaje de Proteus un momento? ¿Es el Claro, mismo? es el mismo, sí señor, míralo ahí, ahí está, con mucho gusto. Ah, listo, profe. No, gracias, ya. Vale. Si quieren el montaje sí se los puedo publicar, no tengo problema. Ya el código, si ya les toca que lo creen. Hagámoslo aquí, voy a publicarles la imagen del esquema, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿Usted ve cuando lo tiene montado ahí en Proteus sin cargar el programa, él se deja simular cuando se va a acercar? Es que a mí me sale un error. Si no has cargado programa, te va a generar un error porque te va a pedir. O sea, cuando yo lo voy a simular, va a resultar un error, ¿sí? Sí, claro, porque necesitas tener el código. Ok, como yo anoche miraba que usted puede, como que hacía simular la fotocelda, entonces de fotorresistente. Ok, pero lo hacía simular porque ya había cargado un código previo. Pero Sí, y hoy si lo no, no. intenté y no se No. puede. Tiene que cargarse algo al micro. Vale, gracias, bro. ¿Vale? No, con gusto. Bueno. Entonces, acá vamos a darle guardar. Ya tengo la imagen, está ya en LDR. Esta imagen ya se las publico en plataforma. El esquema del circuito. ¿Vale? Entonces, ahí en la unidad 3 les voy a publicar también, no, ni siquiera en el tablón, que es más fácil. Comparto, queridos estudiantes, comparto la imagen del montaje genérico de un seguidor
de línea. Listo, chicos, allá lo tienen en el tablón el esquema por si lo requieren. Entonces, utilicen estos 15 minutos como equipo, organícense. Cualquier pregunta que tengan acá voy a estar.
Bueno, chicos, entonces no hubo ninguna pregunta. Espero pues tengan un excelente fin de semana. ¿Listo? Que descansen y tengan feliz noche. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Igualmente. Feliz noche. Vale, profe, gracias.